Bueno, muy buenas noches para todos. Y bien noches, como les decía hace un rato. Antes que nada, de verdad, una disculpa. Mi nombre es Juan Carlos Vargas Sarmiento, soy egresado de la universidad, del programa de Administración de Empresas, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Y me disculpo porque uno como empresario, lo primero que tiene que quitarse de la cabeza es las excusitas. Es que se varó el carro, es que el bus no sé qué, es que... Nada, cuando uno ya tiene su propio negocio, debe tratar de prever las cosas. Ahora, estimar 1 hora y media de tráfico y gastarme casi 3, creo que puede ser más o menos una excusa aceptable. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre... Bueno, lo primero es, nosotros ya hemos hablado de facturación electrónica con anterioridad en otros espacios del seminario de empresarios. Yo soy CEO de la compañía Facturo Colombia. Facturo Colombia es una compañía que ha apoyado en este tema de facturación electrónica ya a más de 3.000 empresarios a nivel nacional, principalmente pequeños y medianos. ¿Qué es la factura electrónica? Para el que de pronto todavía está un poquito perdido con este tema. Es el cambio en la manera como se realiza facturación. Antes uno cuando iba a hacer facturación iba ahí al recaute, de pronto, y mandaba a hacer un talonario, ¿cierto? Y ese talonario era el que uno diligenciaba cuando hacía una venta. Pues yo vendía algún bien y hacía mi facturita y pues, arrancaba el talonario y se la daba a mi cliente. La factura electrónica tiene que ver con el uso de plataformas digitales. Plataformas que están avaladas para enviar en línea la factura a la DIAN. Entonces yo ya la factura ya no lo hago en un talonario, sino que la hago es a través de una plataforma. Respetando la numeración y todo lo demás que siempre trae la factura, pero pues la hago de esa manera. Ahora bien, evolución de esa factura electrónica, porque es que factura electrónica, de pronto para algunos de ustedes hoy están escuchando el concepto, para muchos no, porque nadie le ha hecho un montón de propaganda a ese tema. Pero ha tocado mucho lo que es al gran empresario, ¿cierto? Las grandes empresas, las medianas, y ya estamos empezando a ver cómo está empezando a tocar a esos pequeños comerciales. Entonces, temas muy rápidos a ver, ¿cuáles son los documentos, o la factura electrónica que es la que acabo de hablar? Hay unos documentos que le equivalen a esa factura. ¿Qué va a pasar con ellos? Luego, la tirilla POS. La tirilla POS es la tirillita que nos entrega cuando vamos a un restaurante, a una gran superficie, a hacer una compra, a comprarnos algo de ropa. Esa es la tirilla POS y la factura electrónica. ¿Cómo interactúan esas dos? Vamos a hacer un resumen de los documentos electrónicos que tiene reglamentado la DIAN, porque no es solo la factura electrónica, ya tiene más documentos reglamentados. Vamos a ver algún tema de visitas de la DIAN que ya se está empezando a realizar, precisamente dentro de ese impacto al mediano pequeño empresario, incluso ya microempresarios. Y la parte final pues, de desafíos y oportunidades que tiene ese sistema. Bien. Esos documentos que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Son los 12 documentos que equivalen a una factura electrónica. Es decir, cuando yo compro algo, o más bien, cuando yo vendo, yo puedo entregar o una factura electrónica o uno de esos documentos según mi negocio, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un cinema, yo puedo entregar el tiquete de cine, sin ningún problema. Yo no tengo por qué exigirle a alguien de un cinema que me dé factura electrónica, porque ellos están avalados para entregar el tiquete de cine. O yo no le voy a decir al acueducto que me tiene que entregar factura electrónica, porque para eso está el recibo de servicios públicos como un documento que equivale a la factura electrónica, o sea, tiene su mismo valor que la factura electrónica. Extractos bancarios, bueno, el tema de los peajes, hace unos días veía una congresista ofuscadísima porque en un peaje no le daban factura electrónica. Resulta que no están obligados. El tiquete de pago de los peajes es equivalente a la factura electrónica. Hasta ahí bien, a mí me pueden dar o factura electrónica o un documento de estos cualquiera, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esos documentos? Perdón, que me sale. Estos documentos hoy son físicos. Ustedes se dan cuenta que nos llega el recibo de la visa a la casa en físico. Ustedes se dan cuenta que en el peaje le entregan la colillita física a la persona. Ustedes se dan cuenta que nos entregan un tiquete de transporte de pasajeros físico, cuando uno viaja sobre todo en intermunicipal. ¿Qué va a pasar con esos documentos? Que también se van a volver electrónicos. Es decir, que también se van a tener que hacer a través de plataformas, ¿cierto? Pero hay uno de ellos muy especial, que es el primero de arriba, el tiquete POS. La tirillita.
Esa tirilla es de las primeras que se va a volver electrónica muy seguramente. Y de las primeras que empezó la DIAN a regular, porque perdón, realmente es el documento con el que más se hacen transacciones y con el que más se hacen transacciones en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la DIAN? La DIAN, ¿para qué se inventa todo ese tema de la factura electrónica? ¿Para qué se inventa estos documentos? ¿Para qué los va a volver electrónicos? Porque todo esto es control fiscal. Control de qué está vendiendo la gente. ¿Por qué la DIAN quiere controlar qué está vendiendo la gente? Pues porque de todo lo que vendamos en nuestros negocios tenemos un socio, que es la DIAN, y a la DIAN hay que pagar un impuesto. Entonces la DIAN quiere tener súper controlado el tema de los ingresos, por eso va a volver electrónicos estos documentos. Y con el principal que va a arrancar es con el IVA. Ya de hecho lo empezó a regular. ¿Cómo lo empezó a regular? A través de una resolución que sacó la DIAN el año pasado, que es la que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Qué reguló la DIAN? Antes yo podía ir al costo, por ejemplo, y comprarme una moto de 5 millones de pesos y me daban la tirilla. Esa tirilla es análoga, no va procesada electrónicamente a la DIAN. La DIAN se entera de esa venta hasta cuando hagan el reporte contable. Por allá, si es el IVA, por ahí 3, 4 meses después. Si es en renta, pues hasta el otro año se entera la DIAN de ese negocio. Pero, a través de esta resolución, la DIAN lo que hizo fue poner un tope en el valor de lo que yo puedo expedir como tirilla. ¿Qué dijo ese tope? Que se establece en 5 unidades de valor tributario. Es un valor que tiene la DIAN para especificar todo lo que ellos expiden en temas monetarios. En español, son 212.060 pesos. ¿Qué es lo que dice la DIAN en esa resolución? Todos los negocios que estén obligados a facturar, que expidan tirilla POS, si hacen una venta por más de 212.060 pesos, tienen que hacer factura electrónica. Entonces ya muchos de ustedes están pensando en el mercado, por ejemplo, ¿cierto? En el mercado, uno en el mercado, pues ya con los costos de lo que está en el mercado, fácilmente en un mes o en una quincena se vuelve ese tope. ¿Qué tiene que hacer la entidad, el minimercado? Incluso estamos hablando de minimercados, facturar electrónicamente. Entonces ya no basta con expedir la tirillita, ya tienen que facturar electrónicamente. Y ya nos hemos dado cuenta. De pronto en algunas grandes superficies, sobre todo, han hecho esa transición como muy transparente para la gente, porque no le piden a uno los datos, ellos hacen por allá una factura a un sujeto indeterminado, pero yo en cualquier momento podría decirle a un supermercado de esos, oye, quiero la factura a mi nombre, ¿cierto? ¿Qué cambia con pedir la factura a mi nombre? La base de los contribuyentes está creciendo día a día. De pronto ustedes, algunos, porque incluso que algunos de ustedes sean declarantes de renta, todavía no lo son. Pero lo más seguro es que todos los que estamos aquí, en este auditorio, en algún momento vamos a ser declarantes de renta. ¿Cierto? ¿Qué es la declaración de renta? Que es el principal impuesto que cobra la DIAN y por donde más espera recaudar dinero. Es toda la suma de los ingresos que tiene la persona en el año, menos sus costos. Eso los cruza y da una utilidad de la persona, como si fuese una empresa, ¿cierto? Y sobre esa utilidad se tiene que declarar un impuesto que es el impuesto de la renta. Si ustedes tienen amigos, conocidos contadores, o si ustedes son contadores, sabrán que ahorita estamos en la temporada, le llaman ellos, de declaraciones de renta de persona natural. En Colombia ya hay más de 3,5 millones de declarantes de renta. Entonces es el momento en que entre agosto y octubre tienen que hacer todo el mundo su declaración. Ahora volvamos al cuento. ¿A mí de qué me sirve pedir la factura electrónica entonces? Que cuando me hacen a mí factura electrónica, a mi cédula o a mi NIF, si yo ya tengo RUT, por ejemplo, eso se convierte en un gasto, exactamente, que va al deducible de una vez a la DIAN. Entonces el contador, ¿qué hace cuando le va a hacer la declaración de renta a uno? De una vez se mete a la DIAN, lo consulta a uno y dice, ah, mire, este señor compró, o esta señorita, o bueno, ¿quién fue? Compró esto, y todos esos son gastos que se los va a llevar a cruzárselos con el ingreso. ¿Para qué? Para que pague menos impuesto o para que no pague impuesto, básicamente. Entonces nos beneficia pedir la factura electrónica. ¿Para qué?
lo vayamos pensando de cara, porque se los aseguro, en un momento todo vamos a hacer declaraciones de renta. Yo también estuve allá sentado y dije, yo jamás voy a declarar renta y ya llevo como 4 años en eso. Importante, poder diferenciar lo que es una tirilla o un documento equivalente o una tirilla común. Esto es un error muy común que se comete. Si ustedes se dan cuenta en el documento de la izquierda, tiene muchos más datos. Tiene los datos de la empresa, en este caso es de Farmador, su NIC, la ubicación de la empresa, bueno, el consecutivo del documento que está sacando. Eso en cuanto a lo que es tirilla. La venta, el detalle de la venta, los impuestos, valor a pagar, y al final tiene otra información que es más de registro contable, como el tema de la resolución de numeración. Pero si ustedes se dan cuenta a la derecha, pues casi no tiene información. Tiene una información básica de lo que sucedió en esa transacción. Eso es importante porque muchas veces solemos confundir estos dos. Para que sea tirilla POS, debe tener la información de la izquierda. La de la derecha es una tirilla común y silvestre. ¿Por qué les comento eso a ustedes? Porque cualquiera de ustedes puede estar pensando en montar un negocio. No sé, ahora está muy de moda el gastrobar. Yo quiero montarme mi gastrobar y acá cerca de la universidad porque pues pega durísimo y aquí todo el mundo le gusta salir a comerse sus empanadas, sus salitas y a tomarse su cerveza. Chévere, bien. Tienen que pensar en estas cosas, ¿cierto? Y pensar en que ya en respecto a lo que es expedir esta tirilla, como corresponde, no es solamente coger y conectar una impresora a un computador y salga un papelito así largo y ya, sino que tiene que cumplir con unos requisitos. Entonces sí es importante que ustedes vayan tomando conciencia de eso. Obviamente, no les voy a decir todos los requisitos que tienen que tener, pero pues ya ustedes se pueden ir llevando una idea. Pues, digo que no les voy a decir todos los requisitos porque eso da una sola charla como de 2 horas. Listo. Aparte de la factura electrónica, ¿qué más está reglamentado? Bueno, voy a ponerlo fácil. El reporte de los pagos de nómina. Algunos de ustedes, si trabajan en nómina, habrán escuchado de la nómina electrónica, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Mensualmente reportarle a la DIAN, ya no la factura de lo que yo vendo, sino los costos y gastos que yo tengo de lo que yo le pago a mis empleados. ¿Qué hago con eso también? Un documento electrónico similar a la factura. Entonces, ya por ese lado también la norma. Hay un documento que se llama documento de soporte en las compras que no obligados a facturar. Todo el mundo no está obligado a entregar factura. Los obligados a entregar factura se catalogan con un tope de ingresos. Entonces, si yo contrato a don Pedro para que venga y nos haga de pronto una regla de cerrajería, don Pedro de pronto no es obligado a facturar. ¿Sí? Puede que sí, puede que no. De pronto por el tema del tope de ingresos no llega. Entonces, ¿yo qué hago ahí en ese caso? Yo tengo que hacer un documento en el que le estoy diciendo a la DIAN que yo le estoy contratando servicios a don Pedro. Contratamos a doña Rosa para que viniera a trabajar un refrigerio para, no sé, para una clase, para lo que sea. Doña Rosa no es obligada a facturar. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo mismo, reporte electrónico donde yo digo a la DIAN, DIAN, yo le estoy comprando a doña Rosa. Eso también ya es documento electrónico. Y como si fuera poco, ahora también se empezó a reglamentar las facturas electrónicas que yo recibo. O sea, yo también tengo que hacer un tema que se llama acuses cuando yo recibo las facturas electrónicas. Y es hacer acuse de cuando recibo la factura, de cuando recibo la mercancía o el bien, ¿cierto? Y de cuando acepto o rechazo la factura. Eso también se hace como documento electrónico, principalmente para las empresas, pero no se les haga raro que después también para las personas naturales. Vendrán los 12 documentos que comentamos antes, como electrónicos, y se habla de más de 40 documentos adicionales. Donaciones, que yo vi por ahí así como representativo, tema de cambio en divisas, bueno, todo lo que tiene que ver con contratos de colaboración, participaciones accionarias, pero hay una cantidad de documentos. Todo el tema de las importaciones, exportaciones, todo eso en algún momento también lo van a volver electrónico, para tener que hacerlo a través de plataformas, a seguir el mismo camino de la factura. Lo que quiere DIAN que es desmaterializar todos esos documentos que son físicos. DIAN no quiere nada físico, que le entreguen nada físico, sino todo lo que es documentos electrónicos, para poder cruzar información de manera.
Acá les traigo también un ejemplo de factura electrónica, así como les traigo un ejemplo del POS ahorita, para que ustedes se puedan documentar, quienes no han tenido acceso a este tema. ¿Cómo está constituida una factura electrónica? ¿Cierto? Para quienes ya manejamos factura electrónica, la de la izquierda la consideramos la factura electrónica, porque es la que yo puedo leer, es la que tiene la información de razón social, del valor de la venta, los impuestos, la fecha de emisión, cuándo vence, cómo se paga, ¿cierto? Todos los datos de quienes están emitiendo la factura. Entonces, para mí esa es la factura, y esa es la que siempre la gente valida. Pero resulta, les cuento que la factura electrónica es el archivo de la derecha. Es el que valida la DIAN, y es el que tiene efectos fiscales y jurídicos, de hecho. Cuando dos empresas tienen problemas y pleitos jurídicos y se van a un litigio con un juez o con un conciliador de Cámara de Comercio, generalmente llevan ese archivo de la izquierda. Y el juez o el conciliador que le dice, no, tráigame este de la derecha. Si las empresas, y lo digo para quienes de pronto trabajan en empresa o para quienes ya tienen empresa, no validan ese de la derecha, están fritos. Hay que validar ese de la derecha. Porque ese es el que valida la DIAN. Y ese es el que tiene el peso. El otro es una representación gráfica y nos sirve para poder guiarnos después de haber validado ese de la derecha, que es un tema que es de lectura básicamente mediante códigos computacionales. Entonces ahí es importante también tener eso presente en la validación correcta de una factura electrónica. Ahora, ya lo decía hace un rato, me están asustando, ya lo decía hace un rato. ¿Para qué la DIAN hace todo eso? ¿Sí? ¿Para qué se inventan todo eso? Lo primero es que eso no lo inventamos en Colombia. Colombia antes venía atrasado. Eso ya viene de una implementación en Latinoamérica de hace años. Hay países que llevan hasta 15 años en esto. ¿Para qué lo hacen? Pues para transformar digitalmente el control fiscal, para transformar digitalmente a la DIAN, ¿cierto? Para tener una cobertura, una mayor cobertura en la información que recopila la DIAN y en la información que puede analizar. Porque todo esto que yo les decía hace un ratito, esto que se procesa cada vez que se hace una venta, en Colombia ya se procesan más de 6 millones diarios de estos, de factura electrónica. Más los de la nómina, más los de los otros documentos que yo les comenté. Entonces uno pensaría, uno dice, pues la DIAN lo que está haciendo es llenar los repositorios de información, de todo lo que está pasando, y eso se acumula ya en un repositorio de información. Pues resulta que no. La DIAN ha invertido una cantidad muy importante de dinero en motores de análisis de información. ¿Y eso para qué? Para hacerle frente y control fiscal a la evasión. Todo eso tiene que ver con impuestos. Y a lo que le están apuntando es hacer control fiscal para que haya cada vez menos evasión. Colombia somos muy creativos, pero con este tema de los documentos electrónicos, la creatividad, el margen de creatividad va a disminuir. ¿Por qué? Porque el control fiscal va creciendo y cada vez se va acercando más a lo que tienen que tributar realmente las empresas. Porque, ¿cómo hace la DIAN ese análisis? Lo hace por contribuyente. Entonces, por empresa o ya por personas naturales es obligada a presentar declaraciones. Y también lo hace por sectores económicos. Entonces, no va a ser raro que en algún momento la DIAN diga, la empresa ABC, que está en el sector de las curtiembres, por nombrar alguno, reportó ingresos por 10 millones de pesos. Oiga, pero es que su sector está reportando en promedio ingresos por 30 millones de pesos. ¿Usted por qué reportó menos? Explíqueme. No, es que yo vendí menos. Listo, perfecto. Pero ya tiene con qué comparar. A eso se quiere llegar. Centralizando todo el control a través de documentos electrónicos para hacer una gestión proactiva. Hoy la gestión de control fiscal, ¿cómo se hace? Sentando una serie de asesores en la DIAN a revisar una serie de declaraciones. Ahora imagínense ustedes de revisar la declaración a más de 3,5 millones de personas, naturales y jurídicas. Mucha declaración se va sin revisar, siendo sinceros. Se van sin revisar o se van pecados por ahí sin identificar.
Y realmente cuando vienen a reaccionar es de manera reactiva. Cuando se dan cuenta por allá después de un tiempo que hubo algún problema con alguna declaración, y entonces llaman a la persona a corregir y a pagar y demás. Con esto lo que quieren es hacer una gestión proactiva. Es decir, que ya la analítica de datos le diga a la DIAN quién está fallando, incluso desde que presentan las declaraciones. Esto ya pues es a nivel tributario en las empresas, ¿cierto? Entonces la DIAN uno tiene dos roles ante la DIAN. Uno que es de generación de ingresos, cuando uno vende bienes y servicios, tributa, y el otro que es cuando gasta, cuando hace compras, cuando tiene gastos, y ahí lo que hace es deducir la parte de los impuestos, que es lo que yo les decía ahorita. Si yo vendo 10, pero compré 8, pues realmente tributo sobre 2, no tributo sobre los 10, ¿cierto? Por eso la DIAN le está haciendo control no solamente en la parte de los ingresos, sino en la parte de los costos. Estos documentos que ustedes ven aquí, debajo del título de generación, costos y gastos, son los documentos electrónicos que yo les nombré después, que ya son de control de costos. ¿Por qué? Porque ya la DIAN va a tener en cuenta las dos partes de la balanza en documentos electrónicos y va a poder determinar con mayor exactitud qué es lo que las personas se quieren deducir. Para que no sean tan creativos de decir que es que yo tengo una cuenta así de grandota de gastos varios, porque es que eso era lo que sucedía antes. Entonces, ¿cómo se baja el valor a declarar? No, pues con gastos varios. Entonces el gasto de una cosita, el gasto de la otra, y empezaba gastos varios a crecer. Eso ya se va acabando con esto, que ya es lo que está reportado, tanto en ingresos como en costos. Listo. Ahora, pensemos que nosotros mismos tenemos un negocio o tenemos un familiar que tiene un negocio, ¿cierto? Así como el que ustedes están viendo en la pantalla. Un negocio sencillo, puede ser hasta el San Andresito, de venta de accesorios para celular y para computadores. Y está, como ustedes se dan cuenta, recibiendo la visita de dos asesores del área. Estos negocios, los que están obligados a facturar, ¿cómo deben prepararse para recibir a estos señores? ¿Cierto? Porque el hecho de que yo reciba una visita no quiere decir que yo esté cometiendo un pecado. Si yo estoy haciendo las cosas bien, lo único que tengo que hacer es sustentar que lo estoy haciendo bien y ya. Se vuelve una visita de 5 minutos, un tinto y adiós, con los señores de la DIAN, ¿cierto? ¿Qué sugerimos nosotros? Que tengan las personas a mano las resoluciones de numeración de facturación electrónica y de la tirilla POS vigentes. Resulta que para uno hacer esos documentos tiene que sacar ante la DIAN una resolución, donde la DIAN le dice a uno qué numeración le aprueba. Eso no es como que yo arranco hoy, entonces voy a montar mi negocio, mi gasto, y le conecté una impresora al computador, un computador que tenía en la casa, y yo dije que me preguntaron por la resolución, por la numeración, y pues empiece con la 1 y no sé hasta dónde vaya. No. Yo tengo que sacar una resolución en la DIAN, en la que la DIAN me autoriza un rango, donde dice, listo, se arranca con la 1 y va hasta la 10.000, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Eso hay que tenerlo a mano, esas resoluciones, porque es de lo primero que pide. Si uno utiliza una licencia de software, ¿cierto? O tiene un software en nube, que es lo que se está utilizando para esos efectos, tener a mano la licencia del software, o la factura de adquisición, o el acuerdo de servicios o contrato, ¿sí? Es muy recomendable tener el root del negocio actualizado. Y aquí pecamos muchísimo en la ciudad, pero sobre todo en municipios. Es un problema ese tema del root. Es un problema realmente. Recordemos que toda persona que ejerza actividad económica debe tener RUT. ¿Qué es el RUT? Registro Único Tributario, ¿cierto? Una hojita que nos da la DIAN, en la que consta la inscripción como un sujeto que tributa. Entonces el día de mañana ustedes seguramente van a, no sé, algunos de ustedes dirán, yo voy a hacer una consultoría, ¿cierto? Hago una consultoría y se la hago a la universidad Minuto de Dios. Bien, porque yo no estoy obligado a presentar factura todavía porque mis topes no me dan.
Entonces, ¿qué me van a decir ellos? Listo, pásame una cuenta de cobro y la copia de número. Y ahí es donde empiezan las personas a patinar. Yo no tengo RUT, no sé qué es eso, me toca contratar a un contador que me cobre 200.000 pesos por sacar el RUT. Nada, eso tiene que ver, es un tema que es muy sencillo. ¿Sí? Pero muchas personas se enredan con eso, con algo tan sencillo, pues es sacar el RUT. Ahora mucho más si uno va a tener un negocio. Si uno va a tener un negocio, un establecimiento, lo primero casi que debe hacer es sacarlo y tenerlo exhibido. No sé si ustedes se han dado cuenta que uno va a los distintos establecimientos y encuentra el RUT exhibido, ¿cierto? Así sea persona natural, no importa, pero lo tiene exhibido. ¿Por qué? Porque en cualquier momento si llega la DIAN y no encuentra el RUT exhibido, les puede cerrar el negocio. Ahora, no solamente es tenerlo, sino tenerlo actualizado, ¿cierto? Si yo utilizo un proveedor de software, ¿cierto? Solicitar información referente a ese proveedor de software. Certificaciones ISO, que son las certificaciones ISO, son certificaciones de calidad de esa empresa, ¿cierto? Las empresas que trabajan con temas de software generalmente las tienen, solamente es pedirse. Y su RUT, el RUT también identifique a ese prestador de servicios de software. Los últimos dos puntos importantísimos. Confirmar que las plataformas, lo que yo tengo instalado, lo que yo tengo en nube, como software que utilizo para hacer todo ese tema de documentos, ¿cierto? Para contabilizar, para llevar inventario y para todo, funcione correctamente, que esté operando. Porque es que muchas veces las personas a veces compran incluso las licencias y no las instalan o las dejan vencer, o si tienen un software en nube no se percatan que esté funcionando correctamente, sino que siguen vendiendo al garete. Y a veces, y se los digo yo que trabajo en ese mundo, tienen el servicio, porque lo tienen en su equipo, y siguen en el cuadernito apuntando a las ventas. Entonces mucho cuidado con eso, porque cuando llegue la persona de la DIAN, él le va a decir, bueno, emíteme una factura. Ya, o sea, si llega la persona de la DIAN y da con la casualidad que llega alguien a comprar, le dice, emíteme factura de esto. Si no está funcionando, ahí tienes un problema. Ahí tiene un problema el negocio. Porque la sanción por no expedir correctamente estos temas es de cierre del establecimiento. Por 3 días, pero de cierre del establecimiento. ¿Cierto? O pagar el 10% de todo lo que vendió el mes anterior. Entonces, pues, ahí le dan a elegir, ¿cierto? Ahora bien, como punto final de este punto de la visitación, cerciorarse de tener claro, ¿cierto? Y estar expidiendo los documentos de manera correcta, bien sea la tirillita o la factura electrónica, la que corresponda en ese momento. ¿Por qué digo cerciorarse de tener claro eso? Porque muchas veces las personas cogen y confunden esto lo confunden con esto. Y son totalmente diferentes. Esta es la tirillita y esta es la factura electrónica. Pero los confunden y pasa mucho. Digamos que en cierta medida es normal con personas que se están acostumbrando a trabajar con este tipo de normativa que tiene la DIAN. Y pasa mucho que se confunden. Entonces es muy importante que las personas que van a emprender un negocio tengan eso medianamente claro, que se sepan asesorar, que tengan eso funcional y listo. Si eso es así, 2, 3 documentos y la visita de verdad se vuelve 5 minutos con tiempo incluido. No es más. ¿Listo? Esa era la temática que les quería contar hoy. Porque hablábamos en el principio de cómo esto empieza a impactar al pequeño comerciante, al pequeño empresario. Porque ya ustedes se dan cuenta que las visitas de la DIAN que empezaron en marzo no son a la Olímpica, no son al Éxito, no son a... No, ellos los vigilan de otra manera. Las visitas son a los San Andresitos, las visitas son, ¿a dónde fue que fueron yo la otra vez? A los centros comerciales, ¿cierto? Y a partir de ahí van en cascada y van bajando. Y el control fiscal va aumentando. No sé si llegará hasta los tenderos, de pronto en algún momento, llegará hasta los tenderos. Pero hoy ya está empezando a bajar en los escalones
la actividad económica, en el tamaño de los negocios. Ya no va a los grandototes, ya empezó a bajar en los pequeños, y esto es lo que está empezando a impactar en términos de factura electrónica y el documento POS para todos los que lo emiten, que son la mayoría de establecimientos en el país. A partir de ahí, no sé, un espacio, si alguien de pronto tiene alguna pregunta, inquietudes. De pronto tuvimos que abordar un poquito rápido el tema. De cualquier manera no pensaba hacerlo muy extenso. No entrar en tanto tecnicismo para no irlos a confundir, sino hablar desde la generalidad. Pero no sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta, alguna inquietud sobre todo lo que hablamos hoy. Esos formatos, esas facturas que se llenan, eso los tiene la misma DIAN en la página. Muy buena pregunta. Esto se hace todo a través de plataformas, ¿cierto? La plataforma debe cumplir con una estructura que efectivamente la DIAN solicita. Ahora, ¿yo cómo hago esta facturación? Yo la puedo hacer con un proveedor tecnológico, como por ejemplo nosotros. Tenemos una plataforma para hacer esos documentos. Puedo desarrollar yo mismo una plataforma de software si cumple con todo lo que la DIAN exige, ¿cierto? O puedo utilizar un servicio que tiene la DIAN para ello. También lo puedo hacer, ¿cierto? Ahí hay que validar, por ejemplo, temas de costo, hay que validar, pero sobre todo temas de servicio, ¿sí? Hay que considerar que muchas personas recién están empezando con eso. Necesitan asesoría, quién les contesta una llamada, quién de pronto les dé una luz sobre alguna duda, alguna inquietud. Entonces, pues, muy importante validar eso. Cuando tú decías que la factura electrónica, la que tenía una X y un chulito, a la final decías que la electrónica sí es el código, como tal los códigos ahí. Se llama XML. Ese código. O sea que digamos a mí me envían la factura, en mi caso en mi trabajo me envían la factura electrónica, pero siempre la primera que tenía el chulito. O sea que si yo me voy al código de barras, voy a generar, ¿o dónde obtengo ese código? Bueno, muy buena pregunta también. Cuando llega una factura electrónica, generalmente es por correo electrónico. Ella tiene un archivito en zip, como una especie de carpeta comprimida. Al abrirlo, él abre los dos archivos. Uno es el nombre de la factura .pdf y el otro el nombre de la factura .xml. Lo que pasa es que el 90% de las personas siempre se van a ver en el PDF y lo revisan. Por ser el elegible. Y el XML, muchos ni siquiera saben qué es. Hasta que tienen algún inconveniente, algún chicharrón, y entonces les dicen, no, ¿y cuál es el XML? Se lo validaron y pues ahí es donde viene el problema. Eso digamos, nosotros también tenemos mediante un servicio llamado recepción de facturas. Llega la factura, validamos el XML y ya tú puedes validar tranquilo el PDF. Por ejemplo. ¿Los códigos CUFE los pone directamente la DIAN o ustedes los generan? Los colocamos en las plataformas. El código CUFE. El código CUFE. Entonces, esa parte, ¿cómo la valida directamente la DIAN? Porque, digamos, el código CUFE, si mal no estoy, creo que es el código único de facturación electrónica. ¿Cómo hace la DIAN para validarlo directamente? Para todos los demás. Y de pronto estamos como perdidos de que es CUFE. Código único de factura electrónica es un algoritmo que, vamos a decirlo muy sencillo, es como la celda de cada factura. Es el número identificador único de cada factura y es alfanumérico. Se construye con varios datos de la factura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita se me olvida, creo que es con el NIT de la persona, un consecutivo. Bueno, ese algoritmo se compone de varios datos que están dentro de la factura. De esa manera lo valida la DIAN. Porque la DIAN le dice a las plataformas cómo construir el CUFE. Entonces, cuando la factura llega a la DIAN hace una serie de validaciones. Dentro de esas, ver que el CUFE esté bien. Si el CUFE no está bien, rechaza la factura. ¿Alguien más? ¿Qué consecuencias tiene eso de que la factura sea errónea? ¿Rechazada? Sí. Que no queda en firme. Entonces toca volverla a hacer. O volverla a procesar, o corregir y volverla a enviar. Pero en realidad no es grave. Generalmente las plataformas de por sí ya avisan cuando tienen un error y ya se entra a corregir y volverla a procesar. ¿Y cuando son muy repetidas las ocasiones en que se rebotan varias facturas? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, principalmente porque todos estamos aprendiendo eso, ¿cierto? Segundo, porque un envío fallido pues no compromete nada a la empresa, ¿cierto? No compromete.
Lo que compromete es si yo estoy enviando facturas que se procesan y tienen datos cerrados. O sea, por ejemplo, que yo estoy inflando algún tema ya de costos y demás a través de documentos electrónicos, eso sí es grave. Pero si yo, o que esté disminuyendo ingresos, una factura que estoy procesando como electrónica. Ejemplo, yo le cobré a la universidad Minuto de Dios 20 millones de pesos por algo y voy a cobrar la factura electrónica por 2 para pagar menos impuestos. Eso sí es grave, porque yo deliberadamente estoy engañando a la DIAN. Pero que haya errores involuntarios, no pasa nada. ¿Alguien más se va a preguntar? Buenas noches, muchas gracias por asistir. No, pues digamos que la pregunta mía es no sobre la factura en cuanto al tema de las fechas. Digamos, si yo necesito requerir una factura, digamos, a lo largo del tiempo, ¿está la empresa obligada, a pesar de que se haya, digamos, ido a quiebra, ¿sí? ¿Hay algún lugar donde yo pueda consultar esta información? ¿O tengo yo que como usuario, digamos, del producto guardar o tener mi propio banco? Bueno, ahí vienen dos cositas. La primera es que la factura electrónica se entiende, se expide cuando se da la operación. ¿Cierto? Entonces, si yo hice una venta hoy, la factura electrónica debería hacerse hoy. Se puede hacer con máximo 10 días de tolerancia. ¿Cierto? Eso uno. Dos, en las plataformas que vamos haciendo facturación se van almacenando los documentos. Pero no es porque ellos quieran almacenarlo de chévere, es porque deben hacerlo. La factura se debe almacenar hasta por 5 años, la factura electrónica. Y como si fuera poco, la DIAN también tiene un servicio en línea donde con el CUFE yo puedo ir a consultar la factura. Una última pregunta. Cuando el caso de que como comprador rechaza la factura por algo, algún inconveniente, no está de acuerdo, la rechaza, pero no se ha llegado a algún acuerdo, ¿qué pasa con esa factura? Porque igual se cobró, pero el comprador la rechazó. Se cobró, pero el comprador la rechazó. Bueno, ya habría que ver en detalle hasta dónde se cobró, hasta dónde se dio el hecho económico, porque es que realmente las facturas soportan hechos económicos. Una factura soporta un hecho económico, de que yo te vendí algo. Si yo te vendí algo y tú lo disfrutaste, ¿sí? Sí, o la prestación de un servicio. O la prestación de un servicio. Hasta dónde tú disfrutaste ese bien o ese servicio que yo te di. Tiene que partirse de ahí. Ya el tema de la factura, cuando hay rechazo, lo mejor y de una manera muy resumida es hacer una nueva factura. De una manera muy resumida, porque eso es otro tema del que nos podemos sentar aquí a hablar por lo menos hora y media. El tema de las aceptaciones de las facturas. Y si esa factura no llegó así como tú dices, que directamente llega Electrónica. desde el software y le dan aceptar o rechazar, si no te llegó fue un mensaje y no da es como no te da la opción para rechazar ni aceptar. La factura electrónica siempre tiene que llegar en el formato electrónico de generación. ¿Cuál es el formato electrónico de generación? El XML. Y debe venir acompañada del PDF. O sea, la factura tiene que llegar así con los dos archivos. Ya el tema de aceptarla o rechazarla depende mucho, ¿cierto?, de si es de contado o de crédito. Por eso te decía que de ahí para allá el tema es largo. Pero, grosso modo, la aceptación y el rechazo están cayendo ahora en cabeza del que compra. Sobre todo cuando son a crédito las facturas. Pregunta, cuando se hace, digamos, una nota a crédito a una factura electrónica, ¿qué ocurre con esa factura? Se anula. Se anula. Para la DIAN. Porque la nota a crédito también viaja igual, electrónicamente. Okay. Entonces, en los registros de la DIAN, si tú tienes una factura por 10, hiciste nota a crédito a esa factura por 10, efecto cero. O puede ser también parcial, ¿cierto? Tú tienes una factura de 10, le haces una nota a crédito de 2 y queda valiendo 8, para efectos fiscales en la DIAN. Las notas crédito van referenciadas a la factura, a través del CUFE. Como identificador, lo toma y lo referencia en la nota de crédito para que vaya en la DIAN y específicamente a ese documento. En dado caso que el software o las páginas ofimáticas con las cuales crean una facturación electrónica estén mal parametrizados y llega a haber una auditoría de la DIAN, ¿qué consecuencias podría tener ahí? Mal parametrizado, de pronto en algún sentido o... inventario, precios, valores. Ok, se está mal parametrizado, yo estoy procesando facturación electrónica de manera errada. Bueno, ahí principalmente recae
el tema sobre el contribuyente. Porque las plataformas funcionan muy parecido al Excel. Yo al Excel sí le doy información valiosa, el me bota información valiosa, porque lo que hace es procesar información y almacenarla, en el caso de las plataformas. ¿Cierto? Cuando yo utilizo una herramienta, cualquiera que sea para trabajar, yo debo asegurarme de parametrizarla correctamente. Si yo tengo el gastrobar y digo que la canasta de empanadas vale 15.000 pesos, es porque en la realidad vale 15.000 pesos. Si yo digo que una pinta de cerveza vale 30.000 pesos, es porque eso es lo que vale. ¿Cierto? Si yo estoy diciendo que la canasta de empanadas vale 1.500 pesos, pues eso no corresponde a la realidad. Y si la hayan audita, ahí tengo problemas. Listo, ¿alguien más? ¿Alguna intervención? Camila. Bueno, queríamos también agradecer ya finalmente para cerrar por darnos el espacio para explicarnos este tipo de cosas, para poder orientarnos pues con respecto a este nuevo funcionamiento de las facturas. Y ya, muchas gracias por asistir. No, gracias a ustedes y de verdad disculpenme la tardanza. Bien, chicos, siempre pregunto cómo les pareció. El tema es súper interesante para Yo me todos. volteo aquí. Para todos. Y Juan Carlos, desde hace un buen tiempo ha venido acompañándonos en el seminario de empresarios, pues por la premura y bueno, por la prisa que tuvo, no les contó. Si quieres les puedes contar en 5 minuticos toda la experiencia que tú has tenido acá en un minuto. Sí, claro que sí. Yo, como les comenté por ahí empezando, soy graduado del programa de Administración de Empresas, de la Facultad de Ciencias Empresariales, de este edificio. Estuve, como les digo, mucho tiempo en su lugar, y siempre para mí es un gusto compartir con los futuros colegas. Como digo, yo siempre, ustedes son los futuros colegas y a mí me llena mucho venir y compartir con todos ustedes, porque me evoca mucho ese momento en el que uno está allí. Y más con la universidad, hablando de estos temas, porque yo sé que el enfoque de la Minuto es de emprender, ¿cierto? Obviamente nosotros muchos, yo fui empleado muchos años, trabajé en una multinacional colombiana muy bonita, Carvajal, trabajé por casi 20 años, trabajé allá, no me interesa, como casi 15 años, estuve yo allá, haciendo una carrera muy bonita, pero pues después llegó el momento de emprender. Y gran parte de ese espíritu, esa semillita emprendedora, yo la recibí acá, ¿cierto? Donde me dijeron, oiga, aparte de usted ser empleado, porque lo puede hacer muy bien, y uno puede emprender como empleado, ¿cierto? Uno también puede emprender como empleado. También puede ser empresario. Muy brevemente, ¿cómo nació Faturo? Que es la empresa que lidero actualmente. Yo en el 2019 tomé la decisión de dar el paso de empleado a tener mi propio negocio. En una industria creciente, con muchas expectativas. La empresa se fundó en el año 2020. Empezamos a trabajarla, ¿cierto? A hacer contactos, a hacer todo lo que uno hace cuando empieza, a tocar puertas y demás. Y en marzo del 2020 se decretó la pandemia, todo el mundo para la casa, y para nosotros eso fue un golpe duro al principio. 2 meses tenía fundada la empresa. Pero ahí también viene una enseñanza, y es que uno tiene que saber ser resiliente y adaptarse a las cosas. ¿Qué hicimos nosotros en el mismo marzo? Entre marzo y abril del 2020, arrancamos un programa que llamamos Factura tu Casa, que se trataba de hacer una agenda virtual para todos esos empresarios que no podían ir a una oficina laboral, no podíamos tener un espacio como este, ¿cierto? Entonces creamos Factura tu Casa. Factura tu Casa, al día de hoy, no, es tal vez el programa que más ha posicionado a la empresa. Nos ha permitido llegar a ciudades donde no teníamos acceso. Somos fuertes, por ejemplo, en Sincelejo. Sincelejo, yo tendría que coger el avión hasta Montería y de Montería váyame a Sincelejo, o coger un Satena y hasta Sincelejo, ¿cierto? Hoy tenemos presencia en Sincelejo.
tenemos usuarios en La Guajira, tenemos usuarios, no les miento, en Arauca, tenemos una cantidad de usuarios impresionante en Caquetá, sin haber ido una sola vez hasta allá. Ahora, a los más de esos 3.000 usuarios que hemos vinculado y que hemos ayudado en este camino, de todo el país, hemos tenido la oportunidad de asesorar a más de 20.000 empresarios. ¿Cómo? Haciendo, por ejemplo, convenios con las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, yo soy consultor de estos temas para una empresa que se llama Counter, de documentos electrónicos. De hecho, por ahí va a estar el 5 de septiembre para ir alguien que hizo como... ¿sí? Entonces, va a estar para en la Counter el 5 de septiembre dando una charla. Y así, hemos ido abriendo puertas desde la virtualidad. Abrimos muchas puertas desde la virtualidad. Entonces, ya cuando uno viene a un espacio presencial nuevamente, llena mucho y alimenta mucho el alma. Entonces, yo sí, desde ahí a la propia Maricruz, a la universidad, al seminario de empresarios y principalmente a ustedes, les doy muchísimas gracias por recibirme, porque de verdad que se va uno con el corazón lleno. Bueno, y no nos podíamos quedar sin esto, ¿no? Porque es la experiencia de un egresado de Uniminuto y que ha sido emprendedor y sobre todo empresario. Y es un gran empresario, tiene una empresa muy sólida y bueno, él siempre nos dice que si lo necesitan, ahí están los datos, para que si lo quieren llamar o quieren orientarse, lo puedan hacer. Damos por terminado este seminario de empresarios de hoy. Les deseo una feliz noche y nos veremos Dios mediante el próximo miércoles. Gracias.